Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. En los próximos minutos, les aseguro que vamos a adentrarnos en un territorio completamente prohibido. Un espacio mental donde el amor deja de ser ese refugio seguro que todos anhelamos y se transforma en algo totalmente distinto. Un campo de batalla silencioso e invisible. Hoy vamos a destapar la trampa más sutil y despiadada que puede existir para un hombre. Una trampa que no parece una prisión, pero que te ata con más fuerza que las cadenas más gruesas. No hablamos solo de química o atracción superficial. Vamos a profundizar en por qué una mujer puede obsesionarse con quien no le corresponde. En por qué tu bondad y tu buena intención se perciben como debilidad. Y por qué, entre más te esfuerzas por demostrar tu valor, más te vuelves invisible para ella. Al final de este viaje, vas a comprender algo tan revelador y potente que sentirá como si hubieras robado el fuego de los mismísimos dioses. ¿Listos? Vamos. Imaginen esta escena. Un hombre cruza una habitación. Sus movimientos son seguros, calculados. No regala sonrisas ansiosas ni busca miradas de aprobación. Está físicamente presente, pero una parte de él parece inalcanzable. Y actúa como un imán silencioso. Todas las miradas giran hacia él, los murmullos lo siguen. A pocos metros hay otro hombre, amable, servicial, siempre disponible, pero se ha vuelto parte del mobiliario. ¿La razón? El deseo humano no nace de lo que está fácilmente disponible, sino de lo que se nos escapa, de lo que representa un misterio. El filósofo Søren Kierkegaard lo llamó la esfera estética. Ese espacio donde hombres y mujeres bailan en la delgada línea entre la evasión y la obsesión, confundiendo este juego con el amor verdadero. La historia está repleta de ejemplos de este veneno. Piensen en Lord Byron, el célebre poeta del siglo XIX, tan famoso por sus escándalos como admirado por su obra. Él no escribía cartas de amor, las recibía por miles. Mujeres de la alta sociedad se disputaban un segundo de su atención. Se arrodillaban ante él, sobornaban a sus sirvientes por un simple mechón de su cabello. Su secreto no era la crueldad, era la consecuencia inevitable de una verdad incómoda. El corazón humano anhela lo que no puede tener y menosprecia lo que se le ofrece sin esfuerzo. Recuerden esto. En 2005, un estudio de la Universidad de Harvard con más de 10,000 participantes reveló que las mujeres valoraban el misterio y la imprevisibilidad por encima de la amabilidad, la estabilidad e incluso de la belleza física. Pero aquí viene el golpe. Cuando un hombre intentaba imitar artificialmente ese misterio, la atracción se desplomaba. La ilusión no soporta la conciencia. La persecución solo funciona si la presa no sabe que la están siguiendo. Kierkegaard lo explicó siglos antes con su método de rotación. Se trata de retirar la atención no como un acto de manipulación calculada, sino como un instinto de supervivencia, de autopreservación. Hoy, las reglas del juego han cambiado. Las aplicaciones de citas lo han convertido en un deporte de alto impacto. Un experimento en Tinder en 2022 reveló algo inquietante. Los perfiles con menos fotos y biografías casi vacías recibían un 300% más de partidos. No era el algoritmo, era la naturaleza humana. Cuanto menos ofreces, más tiene que inventar la mente del otro. Y cuanto más inventa, más cae en la fantasía. Pero detrás de esta mecánica fría hay una herida más profunda. La del hombre que creció creyendo que con ser bueno era suficiente, que la honestidad y la entrega eran la moneda de cambio universal, y entonces se estrella contra la verdad brutal. En el terreno del deseo y lo erótico, la bondad incondicional no siempre se ve como una virtud, a menudo se percibe como un lastre. Kierkegaard lo sabía. Su caballero de la fe no suplica, actúa.
No confiesa, provoca. Piensen en el caso de ese usuario de un foro de Internet que documentó su propia transformación. Durante años fue el chico bueno. Llevaba flores, recordaba cada aniversario, dejaba todo para escucharla. Su recompensa fue un mensaje de ruptura. Eres perfecto, pero no estoy enamorada. 6 meses después, él desapareció, sin redes sociales, sin explicaciones. Adivinen de quién no podía dejar de hablar ella exactamente. Esto no es cinismo, es ontología, es la naturaleza del ser. Kierkegaard decía que un hombre debe abrazar su propia soberanía. Una mujer no quiere un espejo que refleje todo lo que ella es, quiere una tormenta. Y las tormentas no piden perdón por su caos. Pero existe un giro aún más cruel. Y es, ¿qué tal si la persecución es una mentira? Y es si las mujeres no desean realmente al hombre esquivizo, solo la ilusión de él. Aquí es donde empieza la pesadilla del remordimiento. Como la historia de aquella monja del siglo XV que se dejó morir de hambre por un hombre que jamás supo siquiera su nombre. El acto más difícil para un hombre no es huir, es permitirse ser deseado. El juego no solo está manipulado, está diseñado para quebrarte, y la única salida es transformarte en aquel que ya no necesita jugar. Imaginen que ella por fin lo tiene. Al hombre esquivo, al que jugó tan bien el juego que ahora es suyo. Los mensajes llegan al instante, los planes se concretan, la cacería ha terminado. Y entonces, algo cambia. El vértigo se disuelve, el misterio se desvanece. Lo que era intoxicante a distancia se vuelve asfixiante de cerca. Esta es la broma cruel del deseo. La mujer no quiere al hombre esquivo, quiere la ilusión de poseerlo. Kierkegaard lo llamó la enfermedad mortal, la desesperación de obtener lo que creías desear, solo para descubrir que era el acto de desear lo que te mantuvo vivo. La historia nos lo susurra desde las sombras, como la historia de Eloísa, erudita del siglo XI, que escribió cartas apasionadas a su maestro, Pedro Abelardo, un hombre de intelecto imponente y una frialdad glacial. Ella lo adoró, se consumió por él, hasta que él cedió, hasta que fue suyo en cuerpo y alma. Y entonces, su pasión se tornó en algo más oscuro. Ella misma escribió: preferí el amor al matrimonio, la libertad a las cadenas. Kierkegaard asentiría: en el momento en que un hombre es plenamente poseído, deja de ser un objeto de deseo, para convertirse en un prisionero. La psicología moderna lo confirma con precisión quirúrgica. Un estudio del 2017 que siguió a parejas durante 5 años descubrió que las relaciones donde el hombre era difícil de conquistar al inicio tenían más pasión en las primeras etapas, pero también mayores tasas de desilusión posterior. Muchas mujeres confesaron sentirse vacías una vez que la persecución terminó, como si les hubieran vendido un sueño que se disolvió al tocarlo. Esto no es amor, es adicción. Y como toda adicción, la abstinencia duele más que el placer. Hay una historia que Kierkegaard habría amado. En Florencia del siglo XV, una joven monja llamada Beatriz quedó hechizada por la sombra de un poeta viajero que visitó su convento una sola vez. Él habló poco, sonrió apenas y se marchó sin una palabra. No volvió jamás. Pero para ella fue suficiente. Durante años se negó a comer si la comida no se servía en un plato que él podría haber tocado. Dormía en el suelo donde su sombra había caído. Cuando murió, encontraron su diario lleno de descripciones de un hombre que, por todos los indicios, la había olvidado en el instante en que se fue. Este es el veneno en su estado más puro. Cuanto más ausente estaba él, más real se volvía en su mente. No es romance, es patología, y no está confinada a conventos medievales.
Se repite en tus mensajes de texto, en tus citas, en tus relaciones. El hombre que responde al instante es predecible. El que espera se convierte en un fantasma que vive rent-free en su imaginación. Un análisis del 2020 sobre 50,000 conversaciones en apps de citas lo demostró. El tiempo de respuesta es inversamente proporcional al nivel de atracción. Espera 3 horas y su interés se dispara. Espera un día y ya está inventando historias sobre tu vida misteriosa. Pero aquí está la trampa. Si lo haces de forma calculada y fría, ella lo sentirá. El juego solo funciona si, en realidad, no estás jugando. Como James, un músico, que sin proponérselo se volvió una leyenda en su círculo social. No era rico ni un galán clásico, pero tenía algo letal. Nunca estaba del todo presente. En las fiestas se iba temprano. En los chats grupales leía los mensajes pero casi nunca respondía. Las mujeres confesaban a sus amigas que se sentían perseguidas por su ausencia. Una incluso admitió: lo sueño más que a mi propio novio. La razón es que no sé si siquiera le gusto y necesito saberlo. Kierkegaard lo llamaría el vértigo de la libertad. El hombre esquivo no es amado por lo que es, sino por el vacío que deja. Un vacío donde ellas plantan sus propias fantasías, miedos e historias inacabadas. Y en el momento en que él intenta llenar ese vacío, el hechizo se rompe. Un estudio del 2019 publicado en Psychological Science lo dejó claro. La incertidumbre aumenta la atracción en un 40%. Pero en el instante en que llega la certeza, la magia muere. Por eso, los hombres que solo juegan a ser difíciles, al final pierden. El objetivo no es retener su atención, es literalmente no necesitar hacerlo. Entonces, ¿dónde te deja esto? Si perseguir no funciona y ser perseguido se vuelve en tu contra, ¿qué alternativa queda? Kierkegaard tenía una respuesta tan simple como brutal. Deja de ser un personaje en la historia de ella y conviértete en el autor de la tuya propia. El hombre verdaderamente esquivo no es el que aplica una estrategia, es el hombre que genuinamente no gira alrededor de su aprobación. No desaparece para manipular, desaparece porque tiene un mundo tan vasto e interesante más allá de ella que su ausencia es auténtica. Piensen en F. Scott Fitzgerald escribiendo El Gran Gatsby mientras su mujer Zelda se perdía en partido sin él. Ella lo acusaba de negligente, él la acusaba de distraída, pero al final fue su ausencia, su inmersión total en su obra lo que lo volvió inolvidable para ella. En su diario Zelda escribió: lo odio por tener razón cuando estoy equivocada y lo odio más cuando no le importa que lo esté. Esto no es indiferencia, es soberanía. El momento en que haces de una mujer el centro absoluto de tu universo, dejas de ser un planeta y te conviertes en simples escombros orbitando. Pero ¿qué pasa cuando el hombre esquivo se encuentra con su igual? Cuando una mujer se niega a jugar al juego, o peor aún, juega mejor que tú. Ahí nace el arquetipo de la femme fatale, la mujer que devuelve la paradoja de Kierkegaard contra los hombres. La historia las recuerda como sirenas, hechiceras, destructoras de reyes. Pero su verdadero poder era más simple y más devastador. No necesitaban. Tomemos a Madame de Pompadour, la cortesana que mantuvo al rey Luis XV de Francia bajo su hechizo durante 20 años. No fue con belleza, que se marchita, ni con sexo, que pierde su novedad, sino con silencio estratégico. Cuando la atención del rey se desviaba, ella no suplicaba, se desvanecía. No con dramas, sino sumergiéndose en un mundo tan vibrante e intelectual, organizando salones de filosofía, financiando arte, que su ausencia se convertía en el castigo más efectivo. El hombre más poderoso de Europa acababa golpeando su puerta como un mendigo.
Kierkegaard lo habría reconocido al instante. El tirano muere y su dominio termina. El mártir muere y su dominio comienza. La psicología moderna lo llama el principio de escasez, pero es más antiguo que la civilización. Un estudio del 2021 en Ciencias del Comportamiento Evolutivo encontró que los hombres se obsesionan más con mujeres capaces de desvincularse emocionalmente sin mirar atrás. Los investigadores esperaban que los hombres siguieran adelante. En cambio, se aferraban con más fuerza. Uno gastó $8,000 en regalos para una mujer que no le contestaba hacía meses, confesando: «Solo necesito saber que aún le importo». Eso no es amor. Es el último grito del ego herido. Hay historias que no aparecen en los libros de texto, como la de 1760 en Venecia, cuando la cortesana Caterina Dolphin fue traicionada por su amante noble. Él esperaba lágrimas, rabia, súplicas. En cambio, ella organizó una fiesta, un baile de máscaras donde cada invitado llevaba bordado en hilo dorado el escudo de armas de la familia de él. Lo ridiculizó con una sonrisa, bailó con sus enemigos, brindó con sus acreedores. Cuando él irrumpió, furioso, ella lo recibió con una frialdad absoluta. «¿Quién eres tú? ¿Otra vez?». Semanas después, él ofrecía una fortuna por su atención, y ella lo rechazaba. Al final, él se arruinó intentando destruirla. Este es el espejo oscuro de la paradoja de Kierkegaard. Los hombres dicen querer devoción, pero en el fondo anhelan a la mujer que se niega a entregarla. Un estudio del 2019 sobre 10,000 perfiles de citas reveló un patrón inquietante. Los hombres hacían swipe right con mucha más fuerza ante mujeres cuya biografía insinuaba indiferencia. Frases como «probablemente no responderé aquí» o «no estoy mucho por aquí». Los investigadores lo llamaron el efecto del desafío. Una mujer encuestada lo sumió perfectamente. Los hombres se enamoran en los espacios entre mi atención. Y está el caso de la Enigma, un artista de 29 años que se volvió una leyenda urbana en Tinder. No usaba fotos provocativas, no coqueteaba. Su única regla era que nunca enviaba el primer mensaje. Jamás. Y aún así, los hombres se obsesionaban. Uno voló de Berlín a Los Ángeles solo para tropezarse accidentalmente con ella en una cafetería. Otro le envió un poema diario durante 147 días. La razón que dio uno de ellos: «Nunca conocí a una mujer que no me necesitara». Kierkegaard lo advirtió en el diario de un seductor. Cuanto más se retiene, más imagina el otro. Pero la Enigma no retenía, simplemente vivía. Su vida era un reto imposible de seguir. Nadar en bahías bioluminiscentes a medianoche, dibujar extraños en Tánger, aprender a forjar katanas en Kioto. Los hombres no competían entre ellos, competían contra el espectro de su libertad, y la libertad siempre gana. Entonces, ¿cuál es la lección? ¿Que los hombres son masoquistas? ¿Que el amor solo es una guerra de poder? No. La verdad es más simple y más cruel. El deseo no sobrevive a la certeza. En el instante en que sabes que tienes a alguien, la magia se apaga. Por eso la femme fatale vence, no porque sea cruel, sino porque se niega a ser poseída. Un estudio de Stanford del 2022 lo demostró midiendo la actividad cerebral de hombres que veían perfiles de mujeres. El centro de recompensas del cerebro se apagaba ante las mujeres que ya habían mostrado interés claro, pero se encendía con ferocidad, liberando dopamina a aquellas que parecían distantes o indiferentes. El investigador principal lo resumió así: el deseo masculino es un bucle de retroalimentación con lo que siempre está un poco fuera de su alcance. No es un defecto, es una función biológica. Y Kierkegaard lo sabía. La puerta de la felicidad se abre hacia afuera. Cuanto más intentas jalar a alguien hacia adentro, más atas las bisagras. Pero, ¿y si nada de esto importa?
Y si todo el juego, la persecución, el poder, la paradoja, no es más que una gigantesca distracción de lo único que en verdad asusta más que el rechazo? Aquí es donde todo se vuelve nuclear, donde encontramos la grieta en el sistema del deseo, el atajo neurológico que borra la necesidad. La verdad final es que la única manera de ganar es dejar de jugar. Cuentan la historia de un monje en el Tíbet que pasó años meditando en una cueva buscando la iluminación. Al salir, descubrió algo que lo destrozó. Todavía deseaba el toque de una mujer que había dejado atrás. Pero eso no fue un fracaso, fue una revelación. El opuesto del deseo no es la satisfacción, es la indiferencia. Y la indiferencia no se logra resistiendo la tentación a ciegas, sino mirándola fijamente a los ojos hasta que es ella la que parpadea primero. Kierkegaard lo insinuó cuando escribió: el aburrimiento es la raíz de todo mal, porque el aburrimiento es lo que queda cuando la persecución se derrumba bajo su propio peso. La neurociencia moderna lo confirma. Un estudio del 2023, publicado en Nature Human Behavior, mapeó cerebros frente a escenarios de amor no correspondido. Cuando el rechazo era seguro y definitivo, el dolor se encendía y luego se apagaba. Pero cuando había solo una mínima esperanza, una pequeña posibilidad de quizá, los circuitos del anhelo ardían sin control. Los investigadores lo llamaron la adicción del quizá. Por eso el hombre esquivo atormenta y la femme fatale destruye. No porque sean crueles, sino porque son la incertidumbre hecha persona. Piensa en Daniel, un ex seductor que pasó una década perfeccionando cada táctica de manipulación, el negging, el empuje y retirada, la ausencia estratégica. Funcionó, hasta que dejó de hacerlo. Una noche después de acostarse con una mujer a la que había estado jugando durante meses, no sintió nada, ni culpa ni triunfo, solo un vacío cansado. A la mañana siguiente borró todas sus apps, quemó sus cuadernos de rutinas y se mudó a un pueblo pequeño. Por primera vez en su vida adulta, era invisible para las mujeres y, por primera vez, era libre. Kierkegaard lo predijo: la forma más común de desesperación es no ser quien eres. Daniel no había estado seduciendo, había estado actuando. El día que dejó el personaje, el juego perdió todo su poder sobre él. Un estudio de la Universidad de Oxford en 2022 descubrió que los hombres que abandonaban estas tácticas reportaban menos éxito sexual a corto plazo, pero mayor plenitud y satisfacción a largo plazo. Uno lo dijo así: antes hacía que las mujeres me desearan, ahora no me importa si no lo hacen. En 1724, el filósofo Montesquieu le escribió a un amigo con el corazón roto: cuando no puedas olvidar a una mujer, recuerda esto: ella come, duerme, suda, defeca como una bestia del campo. La diosa es mortal. No era cinismo, era liberación. Los antiguos estoicos lo llamaban premeditatio malorum, meditar sobre la naturaleza mortal y mundana de aquellos a quienes idealizamos. Un experimento de la UCLA en 2021 probó su poder. Participantes que visualizaban a la persona que les obsesionaba haciendo actos humanos banales, usando hilo dental, cortándose las uñas de los pies o discutiendo con el servicio de atención al cliente, reportaron una disminución del 60% en su atracción obsesiva en solo unas semanas. Pero hay una capa aún más profunda. Los monjes medievales practicaban la mortificación estética. Observaban fijamente a mujeres hermosas hasta que sus rasgos se disolvían en su mente, dejando de ser diosas para ser simplemente personas. El propio padre de Kierkegaard obligó a su hijo a mirar el cadáver de una joven novia hasta que el deseo que sentía por ella se convirtiera en ceniza. No eran ejercicios de misoginia, sino de desapego radical. La versión del siglo XXI la contó un usuario en un foro.
Hizo una desintoxicación de 30 días, sin pornografía, sin fantasías, sin revisar las redes sociales de su ex. En el día 27 escribió: la vi en la calle. Me sonrió. Y no sentí nada. Fue como curarme de una enfermedad que ni siquiera sabía que tenía. He aquí el secreto que ningún gurú de citas te dirá nunca. La necesidad de otro no es un comportamiento, es una creencia. La creencia de que alguien más guarda la pieza que te falta para estar completo. Kierkegaard lo llamó la desesperación de la debilidad. La mentira de que no eres un ser completo estando solo. Un estudio de Harvard en el 2020 siguió a 2 grupos de hombres. Un grupo practicó la autoexpansión, aprendiendo nuevas habilidades, viajando solos, iniciando proyectos personales. El otro grupo centró toda su energía en las citas y en buscar pareja. Después de 6 meses, el grupo de la autoexpansión reportó mayor atracción por parte de las mujeres a pesar de buscarlas menos. La razón es simple. Las personas verdaderamente magnéticas no son las que más desean a otros, son las que menos los necesitan. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? El hombre esquivo se convierte en prisionero de su propio magnetismo, la femme fatal en esclava de su propio poder. Ambos están atrapados en lo que Kierkegaard llamaba la esfera estética, el infierno de la persecución eterna, donde el deseo se alimenta de la falta, nunca de la posesión. La salida no es otra táctica más inteligente, es comprender que nunca estabas persiguiendo amor, estabas persiguiendo una distracción de ti mismo. Cuando aquel monje del Tíbet volvió a su cueva después de ver a su antiguo amor, no resistió el deseo, se sentó con él, lo observó, lo sintió, hasta que el deseo mismo se disolvió en el silencio de su propia paz interior. Y ese silencio tiene un nombre. Kierkegaard lo llamó la etapa religiosa, el momento en que dejas de buscar espejos en los demás que reflejen tu valor y te conviertes en tu propia fuente de luz. Un hombre que no necesita validación externa no juega el juego, lo termina. Y en ese final encuentra el único tipo de amor que realmente importa, aquel que no necesita ser perseguido porque nace de la plenitud, no de la carencia. En el casino del deseo, la casa siempre gana, a menos que decidas incendiarla. Y cuando lo haces, te das cuenta de que nunca hubo una casa en primer lugar. Solo eran los muros que tú mismo construiste alrededor de tu propia libertad. Si este video te hizo pensar, dale like, comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte lo que viene. Hasta la próxima.